Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 30, Lamento por Egipto. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos en este momento que tu gracia esté con nosotros, para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, y al estudiar tu palabra podamos sacar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por todas tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 30 de Ezequiel continúa el tema de la destrucción de Egipto en un lamento que contiene dos profecías, una sin fecha y la otra con fecha específica. Al estudiar el capítulo hay una frase que tiene total actualidad para nosotros: el día de Jehová. La primera profecía es sin fecha y se registra en los versículos 1 al 19 y es el anuncio de la devastación del país. Al parecer, los primeros 9 versículos son parte de la profecía del capítulo anterior y a partir del versículo 10 se describe la destrucción por parte de los babilonios. Vamos a tener en cuenta algunas cosas. Leamos los versículos 1 al 3, donde Dios declara el día de la destrucción de Egipto como el día de Jehová. Leamos. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, profetiza y di que así ha dicho el Señor Dios. Lamenten, ay de aquel día, porque cercano está aquel día, cercano está el día del Señor, será día de nublado, la hora de las naciones. Con acento siniestro, el profeta anuncia que ha llegado el día de Jehová, el de su manifestación airada. Es la hora de las gentes, es decir, la hora de pedir cuentas a las naciones paganas. En varias partes de la Biblia se anuncia el día de Jehová como el día de ajuste de cuentas. Por ejemplo, Malaquías capítulo 4, versículo 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dios ha prometido que antes del juicio que vendrá a Jerusalén, vendrá un profeta con el poder de Elías para anunciar al pueblo, para llamarlo al arrepentimiento, porque el castigo vendrá. Miremos Joel capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día del juicio final vendrá. Aunque estas palabras se refieren al castigo que vendrá sobre Egipto o sobre Jerusalén, sin embargo, estas palabras se aplican para la segunda venida de Cristo, donde vendrá a dar a cada uno según su retribución. Para los hijos de Dios será un día de alegría y gozo, pero para los impíos será el día más terrible, tanto que desean la muerte antes que estar en la presencia del Señor. Dios ha dado suficiente tiempo y evidencia de su amor para que las naciones se rindan al Salvador, pero al rechazar a Cristo y su mensaje, rechazan la única oportunidad que tienen de vida. Elena de Guay explica: Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría, aún de los cristianos profesos, se enorgullece de sus magníficas ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita, ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación para anunciar que Cristo está a la puerta y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Pero, como los antediluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante, absorto como nunca en los negocios y placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. Hoy a los Testimonios, tomo 2,
página 11. Así que el día de Jehová está pronto a llegar para este mundo. De allí que la tarea que el Señor le ha encomendado a la iglesia es la de amonestar al mundo y anunciar el juicio inminente y buscar que se entreguen al Señor de corazón. El siguiente comentario dice: nuestra obra consiste en preparar a un pueblo que subsista en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimulen la controversia ni despertar antagonismo con los que no son de nuestra fe. Libro Consejos para la Iglesia, página 576. Debemos llegar a las personas con el amor de Cristo para llevarlas a los pies del Salvador, porque el día de Jehová está a las puertas y debemos prepararnos para recibirle. En los versículos 4 y 5 habla de la destrucción no solo de Egipto y su riqueza, sino también de sus aliados. Volvamos entonces a Ezequiel capítulo 30 y miremos los versículos 4 y 5. La espada llegará a Egipto y habrá estremecimiento en Etiopía cuando Egipto caiga los heridos y tomen las riquezas y sean destruidos sus cimientos. Etiopía, Libia y Lidia y toda Arabia, los de Cub y los hijos de la tierra del pacto caerán a espada juntamente con ellos. De esta manera se está refiriendo entre los aliados que serán destruidos, aparecen también los israelitas. Recuerden que aún después de la toma de Babilonia, los israelitas que quedaron en Judá mataron al gobernador que nombró Babilonia y se fueron a refugiar a Egipto, llevando obligadamente al profeta Jeremías. Ellos pensaban que en Egipto iban a encontrar refugio, pero lo que encontraron fue la muerte. Pero Egipto y los aliados serán destruidos también. Versículos 6 y 7. Así ha dicho el Señor: así caerán los que apoyan a Egipto, caerán el orgullo de su poderío, desde Migdol hasta Suán, caerán en ella a espada, dice el Señor Dios, quedarán desolados en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades estarán en medio de las ciudades arruinadas. Según este versículo, todos caerán, desde el norte Migdol hasta el sur Asuán, serán tomadas por el poder de enemigos. Algunos egipcios irán a buscar refugio a otras naciones y lo que llevarán es el desastre a esas naciones. Sigamos con los versículos 8 y 9. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo prenda fuego a Egipto y todos sus ayudadores serán quebrantados. En aquel tiempo saldrán de delante de mí mensajeros en naves para hacer temblar a la confiada Etiopía. Habrá estremecimiento entre ellos como en el día de Egipto, porque he aquí que viene. Aquí hay una frase recurrente no solo en este capítulo, sino en todo el libro de Ezequiel. Y sabrán que yo soy Jehová. Es la afirmación del gran propósito de Dios, presentar ante la humanidad el conocimiento del Salvador y de la salvación que Él ofrece. Dios desea que los hombres lleguen a reconocer su mano poderosa. Su voluntad se cumple finalmente sobre la tierra. Cada cosa que Dios hace es un llamado a los seres humanos a reconocer su grandeza y poder. Dios habla por los profetas, a través de su palabra escrita, a través de la naturaleza, por medio de la conciencia del hombre y aún en sus acciones o castigos. Quiere llevar al hombre a reconocer la grandeza del Todopoderoso. Esto es lo que le sucede a los egipcios. Es un llamado divino para que se acerquen al verdadero Dios. Pero algo más agrega: lo que pasa en Egipto hace temblar a la confiada Etiopía. La confiada Etiopía, asegurada por Egipto, vivía despreocupada de toda invasión de parte del coloso mesopotámico, pero ahora será presa de angustia ante la inminencia de la invasión proveniente del mismo Egipto derrotado. Sigamos con los versículos 10 al 12. Así ha dicho el Señor Dios: pondré fin a la multitud de Egipto por medio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y su pueblo junto con él, los más crueles de las naciones, serán traídos para destruir la tierra. Ellos desenvainarán sus espadas contra Egipto y llenarán la tierra de muertos. Convertiré en sequedad los canales y abandonaré la tierra en mano de los malvados. Destruiré la tierra y su plenitud por medio de extranjeros.
yo el Señor he hablado. Aquí se presenta el instrumento divino para ejercer el juicio contra Egipto y sus aliados, que es Nabucodonosor. Él vendrá con todo su poder a destruir la tierra, trayendo desolación. Es interesante que se hable de secar los canales. Recordemos que Egipto dependía del Nilo. Aparte de ese afluente, lo único que rodea a Egipto es desierto. Por lo tanto, decir que van a secarse los canales, esto denota que toda esta tierra quedará convertida en desierto y sin vida. Los versículos 13 al 19 describen la destrucción sistemática del reino de Egipto. En primer lugar, miremos los versículos 13 y 14. Dice: así ha dicho el Señor Dios, también destruiré los ídolos, pondré fin a los dioses de Memphis, y ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto, y pondré temor en la tierra de Egipto, asolaré Patros, pondré fuego a Zoán, y ejecutaré juicios en Tebas. Serán devastados los principales centros de idolatría, como Memphis, que era la capital del Bajo Egipto. Además, por mucho tiempo no habría príncipe en Egipto, y la destrucción de ciudades donde predominaba la idolatría. Sigamos con el versículo 15. Derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas. Sin era una ciudad fronteriza bien fortificada y considerada, con razón, como una ciudad clave para tomar a Egipto. De ahí que en este pasaje se hable de Sin, fortaleza de Egipto. Muchas batallas importantes se riñeron en esta zona. Sigamos con los versículos 16 y 17. Prenderé fuego a Egipto, Sin tendrá grandes dolores de parto, Tebas será destrozada y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Hielópolis y de Bubastis caerán a espada, ellas irán en cautiverio. En algunos pasajes las ciudades son conocidas como Aven, la misma Hielópolis es la ciudad del sol. Desde tiempos antiguos había sido el centro del culto egipcio al sol. Por su parte, Bubastis es la misma Pibeset, era el centro de adoración de la diosa Bastes, cuya cabeza tenía la forma de cabeza de un gato y que era adorada con repugnantes orgías. Allí se encontró un cementerio de gatos muy apreciados y respetados en Egipto. Entonces, Dios destruye la grandeza de Egipto y su idolatría, versículos 18 y 19. En Tafnes se oscurecerá el día cuando yo rompa allí los yugos de Egipto, y en ella cesará la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijas irán en cautiverio. Ejecutaré actos justicieros en Egipto y sabrán que yo soy el Señor. El juicio de Dios se compara a la oscuridad, un símbolo donde comían para representar la calamidad que vendrá. Incluye a Tafnes, el lugar donde los rebeldes judíos huyeron para refugiarse y en donde Jeremías había levantado un monumento de piedras y había profetizado que el rey Nabucodonosor colocará allí su tienda. Esto indicaba la destrucción que vendría a Egipto y que alcanzaría a los judíos que buscaron allí refugio. La segunda profecía que aparece en este capítulo 30 de Ezequiel se da una fecha. Esta va entre el versículo 20 hasta el 26 y es una profecía contra el faraón de Egipto. Leamos los versículos 20 y 21. Aconteció en el séptimo día del mes primero del año 11 que vino a mí la palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, yo he roto un brazo del faraón, rey de Egipto, y aquí que no se le ha vendado poniéndole medicinas, ni se le ha puesto una venda para ser entablillado a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Al parecer, esta profecía es dada unos 3 meses después de la profecía que aparece en el capítulo 29. Estamos hablando de abril del 587-586 a.C. Se describe el enfrentamiento entre el rey de Babilonia y el faraón Ofra. Allí Ofra es derrotado y se fortalece Babilonia, tanto que no existe un alivio a su quebranto. No hay medicinas, no hay tratamiento para su dolor. De esta manera simboliza que estando herido no se ha podido recuperar y va a ser difícil
que pueda auxiliar a Israel. Versículos 22 y 23. Por eso así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo estoy contra el faraón rey de Egipto, y romperé sus brazos, el fuerte y el fracturado. Haré que la espada se caiga de su mano, dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Es una descripción de la campaña militar de Nabucodonosor contra Egipto que está muy bien sustentada por los descubrimientos arqueológicos. Los egipcios tendrán que salir de su país y buscar refugio en otras naciones. La derrota será total. Y llegamos al final de este capítulo 30 leyendo los versículos 24 al 26. Dice: pero fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Romperé los brazos del faraón y gemirá delante de aquel con gemido de un herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, mientras que los brazos del faraón decaerán. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extienda contra la tierra de Egipto. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países, y sabrán que yo soy el Señor. La caída de Egipto por parte de los babilonios hace que las fuerzas de Nabucodonosor se acrecienten. Una vez destruida Egipto, queda el camino libre para la destrucción de la rebelde Judá. La gran realidad es que nada ocurre por casualidad. Todo lo que está aconteciendo se está cumpliendo, los planes de Dios se están realizando. Israel se rebela contra Babilonia, contrario al consejo divino. Babilonia va a destruir a Judá. Judá, en vez de apoyarse en Dios, se apoya en Egipto. Dios le muestra a Judá lo ineficaz que es poner su confianza en Egipto al permitir que Babilonia destruya a Egipto. Entonces ahora viene el ejército de Babilonia contra Israel. Ahora, Israel, ¿dónde está tu confianza? Por eso termina el capítulo repitiendo vez tras vez: y sabrán que yo soy Jehová, el supremo gobernante del universo, el rey de reyes. Ninguno está por encima de Dios. Nadie tiene más poder que Dios. Ese Dios conoce el fin desde el principio. Apreciado amigo y hermano, ese Dios te conoce a ti, te busca, te llama de diversas maneras, quiere salvarte, quiere darte el perdón. El Señor constantemente quiere mostrarte que no hay otro Dios sino Él y que Él es amor. Venir a sus pies es la mejor decisión que puedes tomar. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.